Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro capítulo más del curso de Access 2013 básico. Prácticamente ya vamos en la mitad de este curso básico y hasta ahora hemos visto grandes cosas, haciendo un resumen del avance del curso que hemos visto hasta ahora. Ya pasamos cómo crear una base de datos, cómo construir tablas de operaciones entre tablas, tipos de datos, relaciones entre las tablas y también habíamos visto algunas consultas de selección simple, ya consultas paramétricas y recordamos que las consultas de selección son las consultas que no modifican la información que hay en las tablas, ¿ya? Hoy vamos a continuar con las consultas de selección. Específicamente vamos a abordar las consultas de cálculo. Las consultas de cálculo, ¿qué son? ¿Ya? Son aquellas que nos permiten filtrar los registros de una base de datos y que además nos permite agregar un campo nuevo en la tabla que no existe. Ya es un campo que nosotros podemos llegar e introducirlo dentro de la consulta, pero que no existe físicamente en la tabla de la base de datos. ¿Ya? Y que refleja un cálculo que queramos ver al momento determinado de hacer la consulta. Entonces, para ello, obviamente, es mejor llegar y hacer el ejemplo para ver este tipo de consulta. Vamos a continuar con la misma base de datos que hemos trabajado dentro de todo este curso, ¿ya? Y vamos a construir una consulta de cálculo. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la tabla de productos, que es la más adecuada y que es la que nos va a ayudar bastante más para hacer este tipo de cálculo. Los campos que ya tiene esta tabla ya lo hemos mencionado anteriormente, así que esto lo saltamos, lo damos más que pasado, ya porque lo hemos estudiado antes. Dentro de esta tabla tenemos datos numéricos como los que son el precio y la fecha, ¿cierto? Precio y fecha. Ojo que esta es moneda chilena, ¿ya? Moneda nacional para nosotros, para los que están viendo el video desde otra parte de que no sea Chile, es moneda chilena, ¿ya? Y imaginemos, por ejemplo, a ver, que el campo precio es un campo que nos refleja el IVA. El IVA es la sigla, el acrónimo de impuesto valor adquirido, ya que es un impuesto que se maneja acá en Chile y que creo que también se hace en España, pero con diferentes valores, ¿ya? Y que se adosa o se le agrega al precio de un producto. Ya, nada es gratis, así que los estados para mantenerse tienen que de alguna u otra forma percibir ingresos y lo hacen a través de este impuesto, que en el caso de Chile es de un 19% y si no me equivoco en España es de un 21%. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a generar una consulta que además me muestre los campos de la tabla que ya hemos mencionado, pues aparecerá también un campo más que nos refleje este cálculo que sería el precio más el IVA. ¿Ya? Entonces, como ya lo mencionaba en Chile, es un 19% y es lo que nosotros vamos a llegar y agregar ahora. Entonces nos vamos a ir al apartado de crear. Vamos a ir a diseño de consulta, la tabla productos, agregamos, cerramos todo acá, ampliamos y yo de acá quiero agregar los campos código artículo, sección, nombre, acá, y el precio. ¿Ya? Cuando queremos que aparezca un campo adicional que refleja un cálculo concreto, ¿qué es lo que necesitamos ver? En un momento determinado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos? Lo que hay que hacer es escribir en una columna, después del último campo que nosotros hemos puesto en la parte del QE, ¿ya? Es escribir el nombre del campo cual nosotros deseamos agregar, ¿ya? Lo que también se denomina alias, ¿ya? Entonces pondremos acá el nombre de precio perdón, con IVA, ¿ya? A este campo, para que aparezca y Access lo reconozca como tal, tenemos por obligación
que agregarle 2 puntos al final al nombre, ¿ya? Para que pueda reconocer el nombre del campo. ¿Ya? Entonces agregamos 2 puntos y después podemos llegar y agregar la operación matemática, ¿ya? ¿Cómo hacemos el cálculo nosotros acá? Cada vez que nosotros queremos llegar y realizar un cálculo, tenemos que, por ejemplo, en este caso, al campo precio, que es el que nosotros vamos a manipular, tenemos que agregarle el IVA, ¿ya? El 1,19% en forma matemática. Entonces, para llegar y agregar un campo, tenemos que llegar y ocupar un paréntesis de corchete. ¿Y qué vamos a hacer? Es agregar el nombre del campo que nosotros vamos a manipular por el 1,19% que haría el cálculo referencial al IVA en Chile. Entonces, una vez que nosotros ya hemos realizado la operación, si se dan cuenta, vamos a tratar de ampliar un poco acá. ¿Ya? Tiene el nombre, 2 puntos, el campo con el cual nosotros vamos a llegar y realizar el cálculo y la operación matemática. Vamos a ejecutar, ¿ya? Perdón. Vamos a ampliar un poco. Y si ustedes se dan cuenta, me da una cifra que nosotros en el fondo tampoco podríamos decir que sea legítima, ¿ya? En muchos de estos casos, por ejemplo, en la raqueta de tenis me daba una cifra, pero con muchos decimales, y así también, por ejemplo, en el tren eléctrico, etcétera. Entonces, como vemos, el campo que nosotros acabamos de crear, que sería el precio con IVA, no tiene formato, ¿ya? Como es del precio que nosotros teníamos ya con un cierto formato. Vamos a volver a la parte del diseño, ¿ya? Y pinchamos en cualquier parte aquí de la columna que están acá. Y vamos a ir a la opción de hoja de propiedades, ¿ya? Que está acá. En algunos videos yo he tenido esta parte abierta o esta opción abierta. ¿Ya? Por lo general lo dejo cerrado para poder llegar y ocupar todo el ancho de la pantalla y no me moleste, ¿ya? Pero como ustedes podrán darse cuenta, existe ahí un diferente tipo de opciones y dentro de ellas las propiedades. ¿Ya? Una vez que podamos ver la zona del formato que está acá, nosotros podemos llegar y establecer el formato que deseamos que cumpla el campo que nosotros llegamos y que construimos. Entonces, simplemente desplegamos la lista que tenemos acá, ¿ya? De opciones y seleccionamos el formato de campo que elegimos. En este caso, estamos trabajando con un tipo de dato de moneda, ¿ya? Vamos a cerrar esto acá, vamos a ejecutar la consulta y ustedes se podrán dar cuenta que ya al menos llegó y cambió al menos el formato de moneda que nosotros podíamos tener preestablecido, ¿ya? Podemos darle lugar a los decimales, ¿ya? Que no me muestre el lugar de decimales. Y ahí se ve un poco mucho más exacto el tema del número con respecto al precio con IVA, ¿ya? Y ahí hemos visto ya cómo llegar y construir una consulta basándonos principalmente en cambios de formato a través del mismo diseño de la misma, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo de consultas de cálculo, ¿ya? Pero como ustedes se podrán dar cuenta, hemos agregado un campo más, ¿ya? Este campo no está agregado en la tabla, lo hemos agregado visualmente, ¿ya? Y sigue aquí sin modificar la información que hay en las tablas. Ya no las confundamos con otro tipo de consultas que vamos a ver después, que son las consultas de acción, que sí llegan, interfieren y manipulan los datos que nosotros tenemos en las tablas. Pero en estos momentos nosotros manipulamos, hicimos un cálculo matemático con un campo en específico de la tabla y calculamos el IVA, ya, pero no hemos alterado la información que está en esta tabla. Ya, este campo, si yo no llego y guardo esta consulta, esto se pierde. ¿Ya? Podemos agregar más de un campo calculado. Imaginemos que queremos un campo que solo refleje el IVA sin el precio, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Quiero
IVA sin el precio, solamente que llegue y me calcule el IVA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ponemos otro campo que sea la suma de los dos campos, que sería el campo del precio más el campo IVA, y vamos a construir el ejemplo. Entonces, eliminamos este campo que recién hemos construido, ¿ya? Y vamos a agregar el campo IVA. Entonces, vamos a escribir aquí IVA, dos puntos, y obviamente para llegar y calcular solamente el IVA, no el precio más IVA, tenemos que al precio extraerle el IVA. Entonces, ¿cómo lo haríamos? IVA, dos puntos, paréntesis de corchete, precio, por el 0,21%. ¿Ya? Perdón, me confundí. Por el 0,19%. ¿Ya? Si nosotros ejecutamos acá, nos va a llegar y mostrar solamente el IVA de cada uno de los precios combinados. ¿Ya? Volvamos al formato. Formato, moneda, lugares de decimales 0. Ejecutamos. ¿Ya? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el IVA del primer artículo, precios de 3.499 pesos chilenos, el IVA es de 665 pesos. ¿Ya? Listo, tenemos el cálculo del IVA. Vamos a agregar otra columna y en esta columna vamos a continuar con la operación anterior y vamos a hacer la suma de el precio más el IVA. Entonces, nombre del campo, precio con IVA. Dos puntos, paréntesis de corchete, sería la columna del precio, precio, cierro corchetes, más, abro corchete y quiero sumarle el valor de los campos que estoy llegando y manipulando acá. Más IVA, que es el nombre del campo que vamos a manipular, y cerramos el paréntesis de corchete. Si damos un ejecutar ahora, vamos a ver que salen los cálculos que hemos fabricado. Entonces, si se dan cuenta, tenemos lo mismo que vimos en la consulta anterior, ya que teníamos el precio con el IVA incluido, que nos daba, por ejemplo, en el mismo artículo 01 el valor de 4.164. Ya, ahora combinamos, hicimos la suma de este campo con este campo calculado que lo acabamos de construir. ¿Ya? O sea, un campo que nosotros tenemos predefinido en nuestra tabla, podemos crear un campo calculado ocupando alguno de esos campos, y aún además de esto podemos llegar y sumar este campo calculado con este campo prominente de la tabla y generar un resultado en otro campo calculado. Yendo un poco más allá, podemos usar en las consultas de este tipo sin una fórmula, sino que con las funciones predefinidas que trae Access por defecto. Por ejemplo, podemos utilizar, voy a abrir aquí un poco el Paint para escribir. ¿Ya? Vamos a ocupar la función sim de Access, ¿ya? Que para aquellos que conozcan Excel es igual a la función si de Excel. Lo que hace es evaluar una condición y que devuelva un valor de la condición en caso de que sea cierta y otro en caso de que la condición sea falsa. Entonces, traduciéndolo a este ejemplo, podemos agregar quizás un campo más que refleje que el artículo es o no caro. ¿Ya? Por ejemplo, una condición que indique que, a ver, veamos la tabla de productos. Miren, tenemos productos que sobresalen a los 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces podríamos decir que, por ejemplo, si superan los 100.000 pesos, podríamos decir que sea un producto caro. Y si es menor a esa cifra, se considera como un producto barato.
¿Ya? Entonces la condición que indique que un artículo supera los 100.000 pesos va a ser la condición, la condicionante, y si cumple que es mayor de los 100.000 pesos, vamos a decir que es caro, y si no, vamos a decir que es barato. Bien, construyamos esta función. Ya, vamos de nuevo a la parte del diseño. Además de esto, vamos a llegar, vamos a cerrar la hoja de propiedades, vamos a irnos acá y vamos a construir un campo nuevo con el nombre de criterio. Ya, ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, valor, valor excesivo. ¿Ya? Yo le voy a colocar el nombre de criterio. Ojo, siempre recuerden que aquí tienen que ir los dos puntos al final. ¿Ya? En vez de fórmula, vamos a usar una función que está predefinida en Access, como es la función que recién vimos, ¿ya? Que es la función sin, ¿ya? Y que para usarla tenemos que tener en conocimiento los argumentos de la función. Obviamente hay que conocerla. Yo esta función ya la conozco, así que por lo mismo yo voy a llegar y les voy a compartir en qué consiste, pero más en alguna ocasión lo vamos a tratar en adelante. No conozcamos la función ni de lo que se trata. Entonces, de partida lo que hacemos es construir esta función a mano. Dijimos que esta función tiene tres parámetros. Entonces, para ello tenemos que escribir la función, ¿ya? Y la primera condición sería, o el primer argumento o parámetro sería perdón, la condición que va a ser evaluado. Después de ello viene un punto y coma, ¿ya? Donde va a llegar y restringir el límite de la condición. Luego, lo que viene como segundo argumento es lo que tiene que devolver. En este caso, abren comillas, y sería un verdadero. ¿Ya? En el caso de que sea texto, o sin comillas en el caso de que sea número. Dos puntos y vuelven a abrir comillas en caso de que sea falso. ¿Ok? Entonces, ah, y obviamente siempre, porque más de algunos se les genera de error, hay que llegar y cerrar el paréntesis de la función. Ojo con eso, siempre hay errores de sintaxis y es porque o nos faltó una crimilla doble o nos faltó alguno de los lados del paréntesis. Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a Access. Dentro de la parte de criterio, nosotros podemos llegar y colocar la función si con 2nm paréntesis, ¿ya? Vamos a tratar de ampliar un poco acá, ¿ya? Y el campo que nosotros vamos a seguir tratando va a ser el campo de precio, ¿ya? Porque es aquí donde nos está dando el valor de los productos. Precio, si es mayor que 100.000, dos puntos. ¿Qué vamos a decir si es verdadero? Cremilla doble, artículo, caro, ¿ya? Recuerden que si queremos devolver un valor, un número, ya, no tiene que ir la comilla doble. En este caso que estamos devolviendo texto, sí debe ir, ¿ya? Punto y coma. Y en caso de que sea falso, doble comilla, artículo barato. Cerramos la doble comilla, cerramos el paréntesis, ¿ya? Entonces, aunque exista, ojo con esto, aunque exista el campo dentro de la tabla, nosotros, en esta parte de acá, tenemos que evaluarlo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Por eso va entre corchetes. Aunque exista este campo dentro de la tabla, es este campo el que nosotros estamos llegando y evaluando. Entonces vamos a llegar, vamos a la parte de diseños y vamos a ejecutar. A ver, ¿qué me está reclamando? No, parece que, a ver, no me reconoce estos caracteres en mayúsculas. Así que
Esta es minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Veamos. Veamos. Bien. A ver. Vamos a volver a probar con el nombre en mayúscula y en vez que sea punto y coma, vamos a probar solamente con coma. Me falta una I. Mayúscula. Ejecutar. Ya. Ahí sí. ¿Ya? Vamos a volver a revisar. Yo volví a copiar aquí. A ver. Vamos a reducir el tamaño de esto. 26. ¿Ya? Esa es la forma en que debiera llegar y escribirse hasta lo que se reconocía como Access 2010. Y si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que ya no reconoce el punto y coma como separador de argumento. Una lástima porque para gente que lleva este tiempo siguiendo usando el software desde el 2003, la versión 2007, después 2010 y ahora que pasen a la 2013 y quieran usar estos campos calculados, este errores mínimos son los que también llegan y retrasan y generan los problemas de compatibilidad de software. Ya. Yo también me fié con que estos cambios no eran tan trascendentales, pero como ya ustedes pueden darse cuenta, sí, los hay. Entonces, y esto también es una lección para mí que aprendo. Eh, la diferencia para separar los argumentos dentro de esta función ya no se haría con punto y coma, sino que simplemente se harían ahora con comas. ¿Ya? Como lo tenemos visto aquí. Entonces, si nosotros llegamos y ejecutamos la consulta, ustedes pueden darse cuenta que sí llega y hace el criterio de construirme o indicarme cuál es el artículo barato o artículo caro en base al criterio que nosotros hemos establecido. Ahora, ojo que también nosotros podríamos llegar y haberlo establecido con precio con IVA porque es el que cuenta con el IVA. ¿Ya? Debiera ser lo más correcto, porque si lo vemos en el caso del artículo 1, 3.499 pesos es mucho menor que 4.194. Entonces, de poder hacerlo, se podría hacer precio con IVA, ¿ya? Y sigue manteniendo prácticamente lo mismo. Entonces, a ver, este artículo cuesta ya 297.000 pesos, es un artículo caro. Un tren eléctrico de 1.012.000 pesos también es carísimo. Y llega y marca la diferencia entre los criterios. Entonces, compliquemos un poco más esto con las cosas que nosotros hemos visto. Por ejemplo, queremos solamente ver artículos que sean de juguetería y o deporte. Juguetería o deporte. Entonces, como llegamos y establecíamos estos criterios, corresponden a la sección y sería juguetería para traer a todos los registros, lleven o no lleven acento, que correspondan a juguetería o deportes. Ejecutamos y como ustedes pueden ya ver y darse cuenta, trae productos o artículos de juguetería o de deportes y nos muestra cuáles artículos también son baratos y cuáles son caros. ¿Ya? Vamos a quitarle esta parte de los criterios y vamos a eh, ver las opciones de ayuda para las funciones que trae este software en sí. Hay muchas funciones como la que nosotros recién vimos, que yo esta de conozco de memoria y que es muy parecida a la función sí de Excel. Pero Access trae un conjunto de funciones que están predefinidas y que son con el fin de poder llegar y ayudar
al usuario, en el fondo, de poder llegar y hacer mejor su trabajo. Porque yo, en el fondo, tampoco llego y me conozco todas las funciones que trae Access. Ya conozco algunas. ¿Ya? Y no por eso me las voy a saber de memoria, ni voy a saber cómo funciona. ¿Ok? Bien, veamos ahora las ayudas para las funciones. Como les mencionaba, si no me acuerdo de una sintaxis de una función, o peor aún, si no me acuerdo del nombre, Access trae funciones predefinidas que nosotros vamos a usar, ¿ya? Y como una especie de ayuda que te da el software, que es el generador de expresiones. ¿Cómo lo usamos? Lo primero que vamos a hacer, ya nos vamos a situar en la parte del campo y en la pestaña de diseño, ustedes ven aquí una opción, sí, ese es el generador de expresiones, ¿ya? ¿Cómo se usa? Bueno, trae diferentes cajas, como ustedes lo pueden estar viendo, donde tenemos los elementos de expresión en la caja izquierda, que contiene todas las funciones que vienen dentro de Access, más las funciones que nosotros podemos haber creado dentro de una base de datos, entre además constantes y operadores que vienen dentro de la consulta. Entonces, si se dan cuenta, desplegamos acá las funciones, tenemos funciones incorporadas del mismo software, ¿ya? Funciones que nosotros podamos ir creando, ya que esas se programan con Visual Basic y hasta el momento no lo vamos a ver dentro de este curso, sino que quizá en el avanzado, y servicios web, ya que también a lo mejor se va a ver en el curso de Access de avanzada. ¿Ya? Pero lo que me importa ahora es que nosotros podamos ver las funciones incorporadas. ¿Ya? Dentro de todas las funciones y las expresiones de categoría hay de todos estos tipos. ¿Ya? De bases de datos agregadas de SQL, fechas y horas, financieros, flujos de programa, de inspección, matemáticos, textos, mensajes, etcétera. ¿Ya? Y como ustedes se podrán dar cuenta, en cada una de estas opciones que de categoría que yo llego y pincho, tengo valores de expresión. Ya tengo funciones que hacen cálculo con respecto a algo. Ahora, si no las conozco en forma específica, puedo llegar y presionar en todas y me va a dar en forma ordenada alfabéticamente todas las funciones predefinidas que vienen incorporadas dentro de lo que es Access. Entonces, el cálculo que nosotros estábamos viendo ahora era correspondiente a si los artículos eran caros o eran baratos. Entonces, vamos a ir a la opción de todas y si se dan cuenta buscamos de forma alfabética o simplemente pinchamos en cualquiera y presionamos la S. ¿Ya? Y podemos hacer búsqueda sin NM. ¿Ya? En la parte de abajo nos entrega una especie de guía de ayuda donde nos indica más o menos en qué consiste la función. Si no la conocemos podemos llegar y pinchar y nos hace una ayuda rápida, ya, a través del navegador donde nos indica cómo funciona, ya trae un ejemplo y su programación en Visual Basic, ya toda la ayuda de Microsoft en lo que es la web, ya. Ahora, esta función sin, ya que nosotros la pillamos acá en toda, corresponde a la opción de flujos de programa. Como ustedes podrán darse cuenta, acá está. ¿Ya? Si le doy doble clic, va a llegar y me va a llegar a mostrar cuál es la sintaxis de esta fórmula, de este campo calculado. Expresión correspondería a lo que nosotros hemos establecido como el criterio. ¿Ya? Oh, perdón. ¿Ya? Que correspondería a eh, precio con IVA. ¿Ya? Parte verdadera, le ponemos artículo caro. Ah, esperen. Aquí no nos va a funcionar si no le ponemos el criterio de que sea mayor de 100.000. ¿Ya? Doble cremillas, artículo caro. De acá
doble comillas, artículo barato. ¿Ya? Entonces, si bien a mí no me da la solución ni me la construye, si bien me da los pasos o me da una ayuda rápida de cómo poder yo llegar y construir esta función de cálculo, este campo calculado, usando las diferentes opciones que tengo acá en el software. ¿Ya? Me indica al menos una forma de hacerlo, un cómo. ¿Ya? Si ustedes podrán darse cuenta, también trae algunos ejemplos donde incluye, por ejemplo, el campo 1 más el campo 2 y el campo 1 que sea menor que 5. ¿Ya? Vamos a darle en aceptar. ¿Ya? Y bueno, nos va a dejar aquí como expresión 1. Vamos a cambiar esto. Le vamos a poner el nombre de criterio. Vamos a ejecutar. Y si ustedes se dan cuenta, esto llega y aparece tal cual nosotros llegamos y establecimos en forma predeterminada con una fórmula que nosotros construimos en el mismo campo abajo, en la parte de diseño en el campo abajo. ¿Ya? Así que ya saben, existen varias formas, dentro de ella también está el generador. ¿Ya? Ahí también asume el cambio que nosotros le establecimos acá abajo. Jamás lo vi, así que si ustedes tienen opciones de poder llegar y cambiarlo previamente, háganlo. Ya le ponen el nombre que ustedes quieren y mantienen la función tal cual llegamos nosotros y establecimos. Bien, hasta aquí dejamos este apartado con lo que es las consultas de cálculo. Vamos a proceder a guardar esta consulta y la vamos a guardar como una consulta de cálculo. Bien, hasta aquí con este video, chicos. Nos vemos en el capítulo siguiente. Saludos. Y bien, chicos, de esta forma terminamos otro capítulo más. Si les gustó el video, denle un me gusta. Aprovechen de suscribirse. Porfa, dejen todos sus comentarios, sus opiniones. Si tienen aportes, por favor, háganlo. Mantengan vivo el canal. Aprovechen de ver los otros videos. Compartan sus conocimientos con otras personas. Aprovechen también de compartir el canal con sus cercanos o con gente que ustedes también estimen. Y sería, nos vemos para otro video más. Que Dios nos bendiga, nos ampare y cuídense. Un abrazo.